Buenos días, querida Ruth. Gracias. Bienvenida a la Gracias. ciudad santa de Jerusalén, de Jerusalén. Estamos enfrente del barrio judío. Que sepan ustedes que la ciudad antigua de Jerusalén está dividida desde siglos atrás en 4 barrios: el barrio armenio, el barrio cristiano, el barrio musulmán y el barrio judío. Aquí estamos, como decía, en la entrada al barrio judío, que tiene o tenía muchas instituciones comunitarias fuera de las viviendas. Había colegios talmúdicos, yeshivot, sinagogas, esnogas, etc. Y vamos a hacer ahora un pequeño recorrido para que veamos y conozcamos algunas de estas instituciones religiosas históricas de la comunidad sefardí de Jerusalén. Gracias por tu tiempo y tu explicación. Gracias a ti. Mire, estamos precisamente enfrente de un edificio antiguo restaurado. Aquí abajo, en estas ventanillas, había habitaciones para las viudas. Se conoce en hebreo Gvul Almaná. Aquí vivían las viudas, no tenían ningún ingreso y la comunidad se encargaba de mantenerlas. Aquí vivían las viudas. Más allá, tenía hasta el fin del siglo XIX, tenía la casa del primero de Sion, el Rishon LeZion, el gran rabino sefardí de la ciudad y del país, en realidad, que vivía aquí. Todo en esta casa que estamos Una viendo. parte. Y otra parte, no menos importante, era el colegio talmúdico central, el Talmud Torah central, la yeshiva central de la comunidad sefardí. Y tenía un nombre muy curioso, el nombre La Gloria de Jerusalén, Tiferet Jerusalén. Y aquí recibieron clases todos los alumnos de aquella época, todos los rabinos, y muchos daban también clases. Después de haber sido estudiantes, alumnos aquí, daban clase. ¿Qué significado tenía este Talmud Torah Tiferet Jerusalén? Era un Talmud Torah moderno. Primera vez se incluyeron fuera de los estudios sagrados, la Torah, el Talmud, la Mishnah, Responsa, etc., también otras profesiones como enseñanza de la lengua árabe, de la lengua turca, la geografía, un poco de matemática. Sí, integraban también estudios laicos entre los estudios religiosos sin ninguna oposición de los rabinos. Los rabinos estaban abiertos, muy moderados, no fanáticos, y aceptaron este cambio en el programa de la enseñanza de dicha yeshiva. Estamos hablando que siglos un poco, porque la gente no conoce bien la historia judía. Estamos hablando entre los siglos que estás contando. De los siglos, bueno, tomamos en cuenta para empezar la época otomana, que comenzó desde finales del año 1516. Pero el corazón de la comunidad sefardí, el centro de vida, se encuentra aquí mismo, de frente, en 4 sinagogas sefarditas. Lo curioso aquí es que en general hay sinagogas en barrios judíos, tanto aquí como en el resto del mundo judío, en Israel y en el extranjero. Y en un barrio judío se encuentran algunas sinagogas, pero cada una con una distancia, podría ser 100 metros, 150, menos. Bueno, aquí lo característico es que estas sinagogas están relacionadas entre sí. Y vamos a visitar cada una de ellas y en breve
te explicaré lo que hay aquí. Ok, Unos gracias. datos históricos Muy interesante hasta la toda actualidad. todo este es un complejo. Sí, que esto está fue el ligado a centro de la el comunidad centro. durante siglos, porque la comunidad sefardí fue la más numerosa en la ciudad. Claro. Tenía mayoría absoluta hasta el último cuarto del siglo XIX y también la única comunidad judía reconocida por las autoridades, tanto militares, civiles, religiosas y la población no judía. Y esto le daba un peso en la vida cotidiana de la De ciudad. la ciudad. Muy interesante. Es todo este trabajo que están haciendo es de la recuperación Sí, de la... un detalle más. Este barrio judío fue totalmente destruido durante la Guerra de la Independencia de Israel en 1948. Fue destruido más o menos, pero destruido con un daño inmenso. Y también todo lo que tenían, lo que contenía fue robado. Y aquí echaban basura, vivían unas familias árabes refugiados muy pobres, hasta que llegamos durante la Guerra de los 6 días de 1967, se liberó toda esta ciudad y comenzó un proceso importantísimo de restaurar este barrio. No se podía restaurarlo 100%. Tú ves ahora algunos coches, unas plazas grandes, no existía antes. Era un barrio con calles pequeñas, estrechas, algunos callejones sin salida, pero gracias a Dios fue restaurado este barrio. Y las 4 sinagogas sefarditas que vamos a visitar ahora fueron las primeras restauradas e inauguradas en Hol HaMoed Sukkot en septiembre de 1972. Aquí mismo, en esta parte, tuvo lugar la ceremonia de la inauguración. Vamos a ver una foto de aquel entonces con el presidente del Estado de Israel, la presidenta del gobierno, que era Golda Meir en aquel entonces, y más dirigentes, por supuesto, también de la comunidad ספרדית. עכשיו נמשיך. אנחנו מסתכלים אחד לשני, נכון? תגידי מתי להתחיל. כן, מתי להתחיל? כן. Te llamo la atención, Ruth, que no sé portugués. No hablo la lengua portuguesa. Unas palabras por mi experiencia a lo largo de mi trayectoria en la península ibérica, pero el consuelo es que como buen sefardí, no solamente conozco la lengua de los sefardíes, la lengua antigua, sino también el español moderno, que es una lengua importante en la península ibérica y en el mundo hispano. Sí, sí. Y- Gracias por y- hacer todo este trabajo, porque para nosotros que es muy importante de entenderlo bien, así es más rápido para traducirlo do que yo estar traduciendo del hebraico para el Sí, portugués o el yo español. creo que a un portugués Es no le muy cuesta bien. entenderme, No. pero a mí sí. Cuando hablan portugués me cuesta entenderlo, pero bueno, así es la realidad. Mire, Esto es precioso. Estoy ahora muy esta es la impresionada. fachada de las 4 sinagogas, la entrada central. Te hago una pregunta. ¿Por qué tenemos que bajar? Por lo menos podríamos estar en el mismo nivel. Tú ves aquí la calle, pasan coches, antes no pasaban, o mejor subiendo al entrar. Pero aquí estamos bajando. ¿Por qué? Hay 2 versiones. Una versión es que los musulmanes, según su propia ley religiosa, no permitían tanto a judíos como a cristianos construir edificios más altos de sus edificios, de los musulmanes. Es una señal, una manifestación de inferioridad, de desaprecio. Es una explicación lógica.
Pero hay más de nuestra tradición. Hay un verso en Salmos, en Tehilim, que dice en hebreo, Mima'amakim kerati Hashem. Desde profundidad te ruego Dios. El Salmo Y 102. por eso bajamos para entrar al templo sagrado, que es también hoy en día, como no tenemos Bet Migdash, cada sinagoga se considera un templo de Dios. Muy interesante Zeu. esta explicación que Memamakim de la profundidad te Que sí, llamo. que sí. Y ahora entramos. Vamos a poner aquí la kippah de antes. De repente, באופן פתאומי מסכנה נפלה. בואי, תשב פה. אנחנו ולמה וכמה. יותר קרוב הכל הזמן, ביניכם יותר קרוב. Nosotros nos encontramos ahora, en portugués agora, igual que el sefardí, en la sinagoga Kahal Kadosh Talmud Torah, Congregación Santa del Talmud Torah del Colegio Talmúdico, o Eliyahu Hanaví, Elías el profeta. Luego te explicaré los nombres, pero primero tiene imagen distinta esta sinagoga comparándola a la otra, a la central que vamos a entrar ahora. Mirad, primero que la Tevá, el lugar de donde se dirige la oración y se lee la Torá, está cerca del Ejal, del armario del arco de la ley. ¿Sí? Y en segundo lugar, la sinagoga está compuesta como si fuera una clase de conferencias o de enseñanza. Y tercer lugar, la galería de las mujeres lleva cortinas. Bueno, las tres características que acabo de mencionar son o explican que hoy en día esta sinagoga, en esta sinagoga se lleva a cabo el rito ashkenazí. Cuando se inauguró en 1972, los dirigentes de la comunidad sefardí llegaron a la conclusión que estas sinagogas sirven a toda la comunidad judía y dedicaron a esta para que tengan un rito ashkenazí. Y los ashkenazim rezan así, tienen cortinas porque son más severos, menos moderados que los sefardíes también en este sentido. Y otra cosa aquí, ves el banco, este banco es el banco original, el único que se encontró en una carpintería árabe y se devolvió en el año 1967. Y a través de este banco se multiplicaron el resto de los bancos. ¿Sí? Bueno, ahora aquí de frente, es reciente, tenemos la biblioteca particular del gran rabino sefardí, Eliyahu Pardes, fue el gran rabino de Jerusalén y murió medio año antes que se inaugurara estas sinagogas. Y la familia hace poco tiempo, un año o dos, nos donó esta biblioteca suya y a la izquierda, como no se puede poner foto de imagen humana en la sinagoga, su foto está puesta ahí, en el margen de la pared, podemos verla después. ¿Y por qué menciono este rabino? Fuera de ser el gran rabino sefardí de la ciudad. ¿Por qué? Porque él representaba todos los valores de judaísmo español medieval, todo este legado
de flexibilidad, de apertura, no ser fanático, tomaba el camino del medio, como escribió Maimónides, y por eso él fue el único rabino que saludó personalmente al Papa Pablo VI cuando llegó a la ciudad en enero de 1964. No existían relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y el Vaticano, tampoco se conocía el diálogo judeo-cristiano, y el rabinato de aquel momento, en aquel momento podemos decir, boicoteó la visita del Papa. Pero con el alcalde, junto con el alcalde de Jerusalén, lo recibieron según el protocolo, con cortesía, con generosidad. Y fue el único de todos los rabinos, Eliyahu Pardés, que saludó y tomó la mano del Papa Pablo VI. Ahora nos quedan los nombres. Hay una tradición que esta es la sinagoga más antigua de las 4. Seguridad no hay, pero hay una versión que dice que esta es la más antigua. Pero hay explicación para el otro nombre. Elías, Eliyahu Naví, Elías el profeta, y dicen lo siguiente. Había una vez en el Yom Kippur, querían comenzar Kol Nidrei y no había 10 hombres adultos. En el judaísmo tenemos que tener por lo menos 10 personas adultos a partir de 13 años de edad. Si hay 9 adultos y un niño de 8 años, no vale. Entonces tenían 9 adultos, faltaba una persona. Y de repente, dice la tradición, entró un anciano con una barba blanca, larga, con un bastón corcovado, y así se podía llevar a cabo todo el rito, las 5 oraciones del Yom Kippur, hasta la oración de clausura, la Neilá, que es la última, la quinta, y luego hay que romper el ayuno. La gente tiene mucha sed, tienen hambre, y cuando querían invitarlo a romper el ayuno, desapareció aquel anciano. Y dicen, bueno, nos honró Eliyahu Naví y desapareció. Eliyahu Naví no murió. Tiene que llegar un día, no sabemos cuándo, rezamos siempre y tiene que pronunciar la llegada del Mashiach. Y de momento el Mesías no ha llegado todavía. Le esperamos. Sí, estamos todos esperando. Bueno, ¿qué te parece? Interesantísimo. Bueno, ahora vamos a la central. אפשר להתחיל? Nos encontramos ahora en la sinagoga central de las 4. Preciosa. En ladino se llama Kahal Kadosh Grande, el Cal Grande, la gran sinagoga. Y como ves, Lindísima. es grande Muy bonita. y era la sinagoga central donde toda la comunidad judía se reunía. No solamente para rezar, sino en días festivos, en alegrías, en celebraciones, pero por otro lado también en días tristes, en crisis, en unos momentos difíciles. Eso fue, yo puedo compararlo a la edad moderna como un centro cívico. Comunitario, donde sirve a toda la comunidad. Está construida más o menos en el siglo XVI. No sabemos la fecha exacta, al final quizá del siglo XVI. ¿Por qué? Porque
había una sinagoga un poco más al norte, vamos a verla, 30 metros de aquí, que construyó en su tiempo Nachmanides, pero en 1586 el gobernador y sus colegas y sus autoridades religiosas decían, este solar donde está esta sinagoga es una tierra sagrada musulmana, es una obra pía musulmana, en árabe es waqf, en hebreo es ekdesh, y los judíos no pueden rezar allí, y los expulsó. Y se retiraron de allí unos metros al sur y comenzaron a construir este conjunto. O aquella sinagoga que acabamos de visitar, el Yahuanaví, o esta. Bueno, lleva el nombre de Rabban Yohanan ben Zakkai. ¿Por qué? Otra vez una tradición, leyenda, podría ser, no tenemos ninguna documentación. Dicen que en este lugar existía el colegio talmúdico de este sabio judío que vivía en el primer siglo de la era común y fue testigo de la destrucción del templo de Bet Hamikdash y de Jerusalén en el año 70 de la era común. Bueno, y hay otro cuento sobre dicho rabino que no tiene nada que ver con esta sinagoga, pero es curioso contarlo. Se reúnen él mismo como jefe de la comunidad. No olvidéis que Jerusalén ya estaba aquí en guerra, bajo asedio de los romanos, y la situación era muy mala. Entonces, este rabino se encontró con el comandante de la legión romana, Aspasianus, y en el marco de la reunión le hizo una bendición el rabino al emperador. Y le dijo, usted dentro de poco será el emperador de Roma. Pasan en realidad 2 o 3 semanas, no lo sé, y el emperador de aquel entonces, Nerón, fue asesinado y decidieron nombrar a Aspasianus como emperador. Vuelve a Aspasianus al rabino para despedirse de él, pero le hizo la pregunta clave. ¿Cómo usted podía pronosticar este futuro que me nombren emperador? ¿Y cómo puedo recompensarte? Y el rabino sabía que Jerusalén va a caer y decía al nuevo emperador electo, dame la ciudad de Yavne y sus sabios. La ciudad de Yavne está situada, existe hasta hoy, al sur de Tel Aviv, cerca de Rehovot, y en realidad el centro espiritual de los judíos pasó después del año 70 a la ciudad de Yavne, y ahí continuó la educación, la vida judía, la enseñanza, etc. Ahora el estilo que vemos es el estilo típico sefardí. Aquí no hay filas de una clase, se dirige del medio la oración y se lleva a cabo la lectura de la Torá, más allá, arriba, la galería de las mujeres con menos cortinas, no se puede comparar con la Ashkenazí, y aquí arriba tenemos 2 objetos en la ventanilla. Un cuerno de carnero, que es el shofar, y también una jarra de aceite de oliva. ¿Qué dice esto? Esto se guarda hasta la llegada del Mesías, cuando lo pronunciará antes Eliyahu Hanaví, Elías el profeta, y va a utilizar estos objetos. No sabemos cuándo llega, se conservan aquí. Otra característica, en una sinagoga hay un hejal, hay un arca de la ley. ¿Por qué tenemos 2?
también versiones. Una versión dice que en un cierto tiempo el gobernador de la ciudad obligó a la comunidad judía colocar también el Corán, que es el libro sagrado del Islam, con la Torá. Y no se podía mezclar ambos libros. Y por eso construyeron dos arcas, en uno pusieron el Corán y en el otro la Torá. Si podemos abrir ahora esto. Aquí se guardan los rollos de la Torá. Los rollos de la Torá, la tradición sefardí es que el rollo está puesto en una caja. Si es una caja hecha de madera, no lleva tanta carga. Se puede levantar fácilmente. Si lleva metal, ya pesa más. Esta es la Torá, como vemos. Hoy es un día 1 de mes, se saca el rollo. En días laborables se saca en los lunes y en los jueves, fuera de los sábados y festivos por la mañana. Y hoy, como es Rosh Hodesh, día 1 del mes de Heshvan, según el calendario lunar hebreo, hay una lectura. Y es curioso que esta lectura corta se lee cada mañana y cada tarde en la oración. Es una parte integral de la oración. Y תעצור. שמריהו, תחדש את זה. Entonces, aquí hay unos rollos, unos cifre Torah. En general, es una donación de una familia conmemorar un familiar fallecido, donde aparece aquí, conmemorando a quién donó y en memoria de quién. El texto, el pergamino, está escrito a mano por un escribano y no tiene que llevar ningún error. Si hay un error, no vale para leer en público. Vamos a ver luego un rollo que no se lee. Y tenemos arriba, es un estilo muy diverso, de granadas. Tiene forma de granadas, hay muchos con campanas, y la costumbre es que cuando se saca el rollo para ponerlo allí, con una procesión, todo el público de pie, y entonces la tradición, la costumbre es que un niño coloca las granadas cuando sale, pero el niño muy bajito, y no se puede bajar el rollo. Y entonces su padre tiene que hacer un poquito de esfuerzo y levantar al niño. Yo recuerdo a mí mismo como niño en la sinagoga, en la edad 7, 8, en mi padre me levantaba para poner las granadas. Y ahora voy a leeros cómo se lee según las notas. Es decir, aquí hay dificultad porque hay que recordar primero todas las vocales. No hay puntos, no hay... Entonces hay que recordar cada vocal y también la nota musical. Los Ashkenazim tienen sus propias notas, nosotros tenemos la tradición sefardí de Jerusalén y así yo aprendí desde niño leer la Torá según el rito sefardí. Y no se puede hacer error. Si por casualidad el locutor hace una falta, pronuncia mal, tiene que corregir y repetir la misma palabra. Ahora voy a leer este párrafo que es sacrificios
hablando de sacrificios, y como decía, se lee cada mañana y cada tarde en la sinagoga. Entonces voy a leer. Escucha bien. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוח, תשמרו להקריב לי במועדו, ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לאדוני כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום או לתמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין 40, ועשירית האפה סולת למנחה, בלולה בשמן כתית, רביעית ההין עולת תמיד העשויה בהר סיני, לריח נישוח אישל אדוני, ונזכו רביעית ההין לכבש האחד, בקודש הסך נסך שחר לאדוני, ואת הכבש השני תעשה בין 40, כמנחת הבוקר, וכנסקו תעשה אישי ריח ניחוח לאדוני. Así va esta lectura. Bueno, תעצור את זה קצת. נתחיל. Nos encontramos en la tercera sinagoga, según el orden que pasamos, es la más posterior. Se construyó o se inauguró en 1753 y se llama la sinagoga de Istambul, es decir, lleva el nombre de la capital otomana, Estambul, consta en nuestras fuentes hebreas. La comunidad judía aumentó, tenían que construir una sinagoga más y adjuntaron más al conjunto ya de las 3 sinagogas que existían, una cuarta que se llama, como decía, Istambul. Es una sinagoga grande y fue donada, creemos, por la comunidad judía de Turquía. Ahora, hace 2 días reinauguramos esta teva con una donación de la Federación Sefardí Latinoamericana de México. Existe ahí una placa también el lunes, una placa que conmemora los donantes. Y ahora los franceses decidieron restaurar este Ejal Kodesh, Aron Kodesh, el Arca de la Ley, que no tiene nada que ver con el origen. Esto se importó de los dos, de Italia, de Ancona y la teva de Pizarro, de Italia. Se hizo en el siglo XVII y la teva es del siglo XVIII. Hoy en día se lleva aquí el rito portugués. Cada primer Shabbat del mes lunar hebreo, fuera de las fiestas, se reúne esta congregación de Shara Shamaim de Londres, de Gibraltar, de Marruecos español, de Tánger, de Tetuán, etc. Y aquí se lleva a cabo el rito de ellos. Y la comunidad tiene también un nombre muy bonito, Sha'arei Ratzon, las puertas de la voluntad, del deseo. Y gracias a Dios hemos, como decía, inauguramos de nuevo. Mira, el maestro, el artista, pensaba por su imagen que es el propio Bet HaMikdash. Sí, y allí arriba a la izquierda aparece el año hebreo, Taf Kuf Memhet, es decir, 1788 de la Era Común. Esa es la historia en breve de esta sinagoga. זהו, נעבור הלאה. Hay aquí una foto.
Así se ve esta sinagoga en ruinas cuando llegamos el 67. Se puede decir, es un poco ridículo, pero a pesar de la gran tragedia, estas sinagogas no fueron destruidas totalmente. Se quedó algo de las paredes. Y entonces, pero el daño es inmenso. Así se encontró esta sinagoga. Y ahora está restaurada. כן, בטח. עכשיו בוא נראה, אלה, לא, זה, אני רוצה את יותר סופר הסתם. זה פה, הסתם? Mira, aquí hay un escribano, como decía antes, cuya profesión es escribir el pergamino, el texto de la Torá en un pergamino, y aquí él es trabajo duro, que dura no sé cuántos meses, desde Génesis hasta la muerte del profeta Moisés, escribirlo todo, sin error, a mano. No puede tener ningún error. זה האומנות של המאה ביניים, נכון. השילוב למודרניות. תודה רבה. בוא. אבל הוא אחד מהאנשים המעטים שיודע לכתוב, הוא כתב את כל הפלטות של העיראקאים, התרגום בעברית, לפי הזמנה של העירייה, נקראנו ערבית, וגם הוא כותב, הוא למד מהסבא מתימן, הוא כותב עברית ברור. בתקופות שאף אחד לא יודע. הטקסט התימני, בואי תראי. איפה הוא? פלג, אתה רוצה משהו להזכיר פה? זה גם נוגע לפורטוגלים דווקא. Es una imagen de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que existe hasta hoy. No fue destruida, esto fue el milagro, que no fue destruida durante la época nazi. Se quedó y se utiliza hasta hoy. Bueno, eso es una imagen antigua, pero no tiene nada que ver con el original de la sinagoga. Se puso aquí. Bueno, זהו, גמרנו. En la sinagoga más pequeña, que se llama en ladino el cal del medio, la sinagoga del medio que relaciona entre la grande y las otras. Hoy en día es la única de las cuatro donde no hay servicio, no hay minyan, no hay oración pública. Se puede ver aquí un ejemplo de un arca de la ley de madera antiguo que se utilizaba en todas las sinagogas sefarditas. Yo recuerdo que en mi sinagoga, durante mi niñez, existía este tipo, donde tenemos este arco de la ley con los 10 mandamientos en breve arriba, las tablas, y aquí, mira, puede ver que te va simple, de madera, muy humilde. Bueno, aquí ya tenemos ahora una pequeña presentación, como si fuera un pequeñito museo. ¿Qué tenemos aquí? Las sinagogas antes de su destrucción, es decir, antes del año 1948. Esta sinagoga es aquella de Istambul, Esta es la grande, con 2 arcas de la ley. También la teva en el medio. Bueno, podemos ver que la restauración no es 100%, casi, pero no es 100%. Bueno, aquí, durante la época cuando entramos en la Segunda Guerra, en la Guerra de los 6 días, se ve, yo decía, la destrucción no es total, pero bastante. Esta es esta. Esta, en la foto, es esta sinagoga del medio. Ahí, ya se convierte, eso no me gusta. Ahí. Esta es la grande, se ve el lugar donde existían los 2 arcas, destruida, igual esta, con basura. Bueno,
Hay aquí algo, un detalle interesante. Ruth, ¿qué aparece aquí? ¿Qué aparece? Esta imagen es la rueda solar ibérica. Significa que estas sinagogas fueron construidas por los descendientes de los judíos sefardíes expulsados. La rueda solar ibérico es del original, se queda poco. Queda poco. No tiene ninguna simbología con una llave, nada. No, la llave no tiene que ver, no aquí en el medio, más en todas las piedras no. No, nada. no. Okay. Bueno, aquí tenemos las visitas durante la época de la restauración. Aquí tenemos aquel gran rabino de Jerusalén, Eliyahu Pardés. Aquí tenemos David Ben Gurión visitando con Teddy Kollek y Shimon Peres. Lamentablemente todos ya no viven hoy. El único que vive, que tiene 93 años, es este señor. Rubén Kashani. Y aquí está de nuevo Teddy Kollek, que está aquí, Eli Yashar. Él es de origen español, dice, la familia del pueblo Ijar, en Aragón, donde existía imprenta judía hasta la expulsión. Y yo me considero su discípulo. Y le conocí en 69, fíjate, hace 50 años. Y aquí el presidente del Estado, el tercero, Zalman Shazar, con Zerah Varhaptik, el ministro de Asuntos Religiosos, y Eli Yashar visitando estas sinagogas. Ahora continuamos, adjuntamos una presentación de documentos de nuestro archivo histórico y también objetos rituales de sinagogas sefarditas. Objetos rituales que los salvamos de sinagogas abandonadas en Turquía. Fue por la valija diplomática en secreto, llegaron aquí. Una parte se coloca, hay más. Bueno, vamos no por importancia, por orden, explicar. Esta, ¿recuerdas el gran rabino Eliyahu Pardés? Es la ketubá, el contrato matrimonial de sus padres. Los herederos, los nietos, nos donaron todo a mano, escrito a mano, incluso la decoración colorada. Esto es un documento más posterior, del siglo XX, firmados los dirigentes de la comunidad sefardí en aquel entonces, que autorizan un dirigente de una comunidad judía local en el extranjero, acumular donaciones hasta que llegue el emisario, porque no llegaban como hoy, tomaban avión y en el mismo día llegan al destino. No. Entonces tenían que esperar a veces unos años, pero mientras tanto aquella persona autorizada acumulaba donaciones a favor de la comunidad sefardí. Unas granadas. Es una cosa muy interesante para mí como portuguesa, porque tiene aquí el nombre de la mujer del gran rabino, que ha nacido como Casuto. Sí, Casuto. Es un nombre que hay todavía una familia Casuto. Que sí, aparece aquí, hay Casuto. Los nombres como se sí. tienen. Tenemos diversidad de granadas y ya llegamos a este rollo. Yo te decía que no, fíjate, aparecen los 10 mandamientos, pero del Deuteronomio, no de Yitro, de Parashat Va'etchanan. Ahora, tiene historia. Este rollo fue rescatado por el propio patriarca griego ortodoxo de la ciudad en 48 y lo conservó y en 67 nos devolvió. Pero como se quedó en manos no judías, ya es pasul, es decir, no se puede leer. Entonces se puede presentar en un pequeño museo. Cuidados aquí con las escaleras. Este documento está en árabe
del siglo XVII lo traduje yo al hebreo y lo publiqué. Es de nuestro archivo histórico. ¿Qué habla el documento? ¿De qué trata? De los derechos de los judíos sobre el cementerio del Monte de los Olivos, de Har HaZitim. El Monte de los Olivos, durante siglos, no era una propiedad judía. Fue una obra pía, como decíamos, musulmana, y cuyo ingreso fue a favor de una madrasa, un colegio superior musulmán, aquí en la ciudad, que llevaba el nombre de Saladino, de Salah ad-Din el-Ayyubi, el sultán que liberó o reconquistó Tierra Santa por los cristianos cruzados, en 1187. Pero esto es ya del siglo XVII. Aquí tenemos también todo escrito a mano, y hay páginas dentro, que autorizan un emisario tener donaciones a favor del Talmud Torah. ¿Recordáis el Talmud Torah, el colegio talmúdico en la entrada al barrio? Entonces, del principio del siglo XX, donde aparece su nombre, Talmud Torah Tiferet Yerushalayim, la gloria de Jerusalén. Y de todas las comunidades para tener Sí, dinero para sí, la continuación sí, de la sí, comunidad. sí. Yo creo que Portugal está incluida. ¿Ah? Portugal, América del Sur. Portugal, Gibraltar, fíjate. Muy bien. Este es parecido, más antiguo, documento más antiguo sobre el Monte de los Olivos, publicado por Yitzhak Ben Tzvi, que fue el segundo presidente del Estado de Israel. Otro rollo, corona, granadas. Este es el más antiguo documento que tenemos del siglo XV, escrito en árabe, y también trata de un contrato de venta de una casa en el barrio judío. Aquí tienes coronas, también granadas, pero ¿qué significa este aparato, objeto? ¿Qué significa? Eso se llenaba aceite de oliva poniendo una mecha de algodón para iluminar. No existía luz como hoy, y así se iluminaban las viviendas, las sinagogas, sí, durante siglos. Ese es documento en turco otomano con el monograma del sultán, escrito en turco, y trata más de temas de impuestos, derechos generales de los judíos en sus viviendas. Aquí tenemos del siglo XVIII. Y aquí tenemos también una diversidad de manos que se utiliza para no tocar el pergamino y seguir la lectura de derecha a izquierda de la Torah. Este documento lo publiqué yo, del siglo XVIII, se titula Fatwa en la literatura musulmana religiosa, es decir, un permiso, algo que te confirme hacer algo según la ley musulmana. Y sabemos que según la ley musulmana, la ley clásica en el Corán, está prohibido construir tanto sinagogas como iglesias en territorio musulmán, nuevas. Pero se podía restaurar las antiguas. Y aquí tenemos una pregunta al mufti, como si fuera un rabino en el judaísmo, pidiendo el permiso de restaurar. Creemos que significaba a una de las cuatro o aquella sinagoga que se llama Eliyahu Hanaví o Talmud Torah, que podría ser la más antigua, y así yo la publiqué. Este documento también está publicado, no por mí, por otro catedrático ya fallecido en la Universidad de Bar Ilan. Aquí aparece el resumen de la deuda de la comunidad judía sefardí. ¿Cómo se mantenían?
había también, siempre había, el presupuesto no era equilibrado, había más gastos de ingresos. ¿Y cómo se solucionaba provisionalmente? Prestaban dinero, créditos, como hoy. ¿Y quién prestaba este dinero? Dirigentes de familias nobles árabes y oficiales superiores del ejército. Veían en este acto una inversión, igual que lo hacen los bancos hoy. Ahora, en el año 1774, llegó la comunidad sefardí a una bancarrota. Ya no podían pensar en devolver la deuda. Rogaban al sultán y finalmente hubo solución. La deuda no se revocó. ¿Qué se revocó? El interés. No hay que pagar más interés. La propia deuda se queda, pero se dividía en aplazos. Si yo te debo 1.000 euros, cada año te devuelvo 100 euros y en 10 años ya se devuelve la deuda. Aquí depende, cada línea en árabe se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es una deuda. A veces se divide en 3 años, en 5, en 7. Pero lo importante es el resumen, es decir, la cantidad total de dicha deuda significaba mantener 1.000 personas durante un año. Enorme. Bueno, y bueno, eso fue la solución. Tenemos más decoraciones. Eso también es un documento de 1886 sacado por el Tribunal Musulmán de la ciudad. ¿Qué ocurre? El gran rabino, el primero de Sion, título que existe hasta hoy con respecto al gran rabino sefardí de Israel, él tenía por su potestad, por su cargo, tenía como si fuera él el dueño de unas propiedades, hekdeshot, a favor de instituciones, de yeshivot, de sinagogas, etc. Pero cuando muere el rabino, tienen que presentar los herederos suyos declarando que nosotros no tenemos nada que ver con esta propiedad, no es nuestra, no es propiedad privada de nuestro padre. Y ellos declaran y el tribunal confirma dicha declaración. Más manos, ¿sí? Para leer la Torá. Y seguimos a la derecha. Aquí tenemos visitas. El Rav Shlomo Goren, que fue el primer rabino de las Fuerzas Armadas, el Tzahal de Israel, y luego gran rabino de Tel Aviv, gran rabino del país. Aquí la visita de Ben Gurion y aquí la ceremonia inaugural. Cuando 25 de septiembre de 1972 coincidió con Hol HaMoed Sukkot. ¿Quién está? Habla una representante de la familia Rothschild, que donó. Aquí está como moderador luego el quinto presidente del Estado de Israel, Yitzhak Navon. Aquí el gran rabino luego, o en aquel entonces recién elegido, Ovadia Yosef, su hijo hoy, uno de sus hijos desde 6 años, 5 años, 6, es el gran rabino del país, Salomón Gaón, nació en Bosnia y fue durante muchos años el parnás de la sinagoga Shar Shamaim en Londres y luego director de la Cátedra de Estudios Sefardíes en Yeshiva University en Nueva York. Aquí el tercer presidente del Estado de Israel, Zalman Shazar, el alcalde Teddy Kollek, la primera ministra, la presidenta del gobierno de Israel, Golda Meir, y Eli Eliashar, como decía, yo me considero su discípulo
Eli Yashar, el presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí. Y por último tenemos la foto de la visita de Menahem Begin, en aquel entonces jefe de la oposición, luego del Likud, que tenía paciencia, esperar 30 años hasta que ganó las elecciones en 1977. Primera victoria del Likud y primer cambio de poder en el Estado de Israel después de décadas de monopolio de liderazgo de los laboristas. Bueno, una foto más, la última. Aquí no decía, en esta gran sinagoga, desde el siglo XIX se llevaba a cabo la ceremonia de la coronación del nuevo rabino, del gran rabino Rishon LeZion. Les otorgaban una toga, un vestimiento, también el turbán y todo eso. Y me tocó a mí, como presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí, ser anfitrión en esta fecha, más o menos octubre o septiembre de 1913, sí, en otoño, poco tiempo después de mi elección, y aquí estamos yo antes de la coronación, mira, con la coronación antes, es el rabino actual, aquí estamos sentados, todos los dirigentes. El padre estaba en aquel entonces, Ovadia Yosef, 93 años, muy enfermo. Y él pedía, me gustaría estar presente aquí Shimon Peres, como el presidente del Estado. Tengo mucho gusto, quiero estar en la ceremonia. Y mis compañeros decían, no se puede hacer, en un margen de 2 semanas no se puede organizar. Y yo insistí, sí, porque él falleció después de 2 o 3 semanas. Si yo no lo hubiera hecho, rechazaría la petición, en toda mi vida tenía algo, una piedra en mi corazón. Y así tengo corazón limpio, llegó en silla de ruedas, estaba consciente. Yo le recordé un detalle desde hace 30 años casi atrás, recordaba, y esto se queda aquí. Ese es alcalde, hoy sería ministro, si el Likud estará, del gobierno, y nada. Terminamos la visita. ¡Wow! Mire, Ruth, aquí nos encontramos en la entrada, en la fachada del colegio talmúdico más famoso de la mística judía, de la Cábala, el colegio talmúdico de los cabalistas, Yeshivat HaMekubalim, que lleva el nombre Beit El, en hebreo la casa de Dios, traduciéndolo literalmente, y se estableció por un judío que llegó desde el Yemen en el siglo XVIII. El rabino Shalom Sharabi, Rabbi Sar Shalom Sharabi Shemesh, sí, él estudió aquí. Y se restauró también cuando llegamos en la guerra de los 6 días. Para mí es muy interesante personalmente porque mi rabino en Israel ha sido de esta familia, de Sharabi, Haskell, Sharabi, Zichrono Levrajá. Sí. Me ha mostrado muchos documentos muy antiguos. Bueno, él en realidad no lo estableció, estudios. Él estudió aquí, Sí. pero lo fundó uno, creo, que llevaba el apellido Hayón en el siglo XVIII. Bueno, Y decía que el rabino no quería revelarse como un estudiante muy inteligente. עכשיו אנחנו הולכים לשם, ובזה אני את חלקי גומר. רגע, שיעבור. אדוני, תעבור בבקשה. Ahora vamos a entrar en una sinagoga antigua
Según la tradición, digo yo, más que según los documentos, según la tradición, fue construida por Harav Moshe ben Nachman, en lenguas europeas Nachmanides, que llegó desde la ciudad de Gerona en 1267. Se encontró aquí una comunidad muy débil, muy pequeña, sin liderazgo, la organizó con la construcción de esta sinagoga. Pero, como decía antes, los musulmanes decidieron o llegaron a una conclusión en 1586, que es una tierra de una obra pía musulmana, un waqf. Y aquí aparece una mezquita también cerca, y tenían los judíos que evacuar y retirarse unos metros al sur, donde acabamos de estar, el recinto de las 4 sinagogas sefarditas. Repito, es una tradición, hay una controversia entre los arqueólogos si es el lugar exacto o no, pero aceptamos esta tradición. Estamos aquí debajo de una olivera. Esta es la grande bendición, estar aquí terminando aquí la visita con una olivera de Jerusalén. אני גמרתי, שחרר אותי. בפנים לא